A lo largo de la historia, hemos visto incontables sucesos con desenlaces sumamente atroces. Desenlaces que marcaron un antes y un después en la historia y fueron una carnicería. Prepárate para un viaje de historia y atrocidades, porque estas son las masacres más grandes de la historia. Vlad Dracul, la encarnación del mal. Cualquier recorrido por las matanzas y masacres que han acompañado a la humanidad en su tormentoso camino aparecería incompleto sin una referencia a uno de los personajes más crueles de la historia. Su nombre es Vlad Dracul, y es universalmente conocido debido a que inspiró al novelista irlandés Bram Stoker en la creación del personaje del Conde Drácula. Vlad nació el 8 de noviembre de 1431 en la ciudad rumana de Sighisoara. Su padre, también llamado Vlad, era príncipe de Valaquia, antiguo principado danubiano, que formó con Moldavia el reino de Rumanía, y caballero de la Orden del Dragón. Por este motivo era conocido con el sobrenombre de Dracul, Draco, en latín. El joven, que heredó el rango de su padre, sería llamado también Vlad Dracul o, para diferenciarlo de su progenitor, Vlad Draculea, hijo de Dracul. Pero este auténtico príncipe de las tinieblas pasó a la historia con otro nombre, Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Tal como señalaba su apodo, su argumento favorito era el empalamiento. Esta técnica de tortura y ejecución consistía en introducir un palo de aproximadamente 3,5 metros de longitud sin punta, ya que esto aseguraba un mayor sufrimiento en la víctima, por el ano hasta la boca, fijarlo a la carne con un clavo y después levantarlo para que la víctima agonizara allí lentamente, entre dolores atroces. A Vlad le gustaba organizar empalamientos multitudinarios formando figuras geométricas. La más común era una serie de anillos concéntricos de empalados alrededor de las ciudades a las que iba a atacar. La altitud de la estaca indicaba el rango de la víctima. Se cree que unas 100,000 personas murieron de esta terrible manera a manos de los hombres de Vlad Dracul durante los 7 años que duraron sus sucesivos reinados. Las víctimas eran sus enemigos, traidores, delincuentes de todo tipo y las familias de todos ellos, incluyendo a los niños de corta edad. Incluso sus propios hombres podían recibir el mismo tratamiento si se hacían acreedores al castigo. Según testimonios de la época, Vlad Dracul gustaba de ofrecer espléndidos banquetes a sus invitados, aunque rodeados de decenas de hombres y mujeres cruelmente empalados, en un ambiente que seguramente no ayudaba a degustar las viandas. Al respecto, cuentan que uno de sus invitados, ante el hedor que desprendían los cadáveres empalados, protestó ante el anfitrión, alegando que no podía comer inmerso en aquel olor putrefacto. Vlad atendió a su petición, ordenando que su invitado fuese empalado en el poste más alto, para que pudiese disfrutar de aire puro por encima de todos los demás empalados. Aunque el empalamiento era la diversión favorita de Vlad, también gozaba con la aplicación de las torturas más salvajes. Entre sus métodos de tortura favoritos se contaban la amputación de miembros, narices y orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los elementos o a fieras salvajes, la parrilla y la lenta destrucción de pechos y genitales, especialmente de las mujeres, y por último el desencaje de mandíbulas. El origen de su extrema crueldad quizás habría que buscarlo en su infancia. A los 13 años fue entregado por su padre a los turcos como rehén, junto con su hermano, como muestra de sumisión al sultán. Cuando volvió del exilio, su padre había muerto apaleado, y a su hermano mayor le habían quemado los ojos con un hierro al rojo vivo antes de enterrarlo aún con vida. Ambos hechos fueron ordenados por la aristocracia local, los boyardos. Vlad Dracul albergaría contra ellos un odio eterno e inextinguible. Como se verá, la ansiada venganza llegaría algunos años más tarde, y no sería menos cruel. Desalojado del poder, Vlad Dracul se dedicó a buscar apoyos hasta que en 1456 fue reconocido como príncipe de Valaquia, con el respaldo de los húngaros y la protección de los turcos. La primera parte de su reinado estuvo dominada por la idea de eliminar amenazas a su poder, lo que incluía a los boyardos, con quienes tenía una antigua cuenta pendiente. Vlad invitó a los boyardos a una gran cena, pidiéndoles que se pusieran sus mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos,
así como a todos los que habían estado involucrados de un modo u otro en el asesinato de su padre y su hermano. En cuanto al resto, Vlad les obligó a ir a pie hasta Targoviste y de allí a un castillo en ruinas que había en un monte cercano. Una parte de los boyardos murieron durante la agotadora marcha, pero los que llegaron aún con vida fueron obligados a reconstruir el castillo. Así, sus preciosas ropas de gala quedarían convertidas en harapos, mientras iban muriendo de cansancio y agotamiento ante el deleite de Vlad Dracul. Pronto quedó claro que todo el que se oponía al príncipe Vlad se arriesgaba a sufrir una muerte horrible. Eso fue lo que sucedió en la ciudad de Brasov, situada en el vecino Principado de Transilvania. Brasov estaba habitada por colonos sajones, quienes la conocían con el nombre de Kronstadt. Los colonos, además de negarse a pagarle el tributo que Vlad les exigía, apoyaban a un noble que pretendía desalojarle del trono. El día de San Bartolomé de 1459, Vlad decidió aplicar un brutal escarmiento a los sajones, que iban recabando apoyos entre los sectores descontentos con su política. Así pues, hizo empalar a la mayoría de los habitantes de esa ciudad, unos 30.000. A continuación, organizó un festín en el centro de ese bosque de empalados agonizantes. Allí ordenó colocar una tarima sobre la que un verdugo descuartizaba lentamente a las familias de los cabecillas y, finalmente, a ellos mismos. La macabra celebración duró hasta la caída de la noche. Para iluminarse, Vlad ordenó a sus hombres que prendieran fuego a la ciudad, ante los ojos de los empalados que aún permanecían con vida. A los sajones que Vlad no mandó empalar les esperaba, al menos, una muerte más rápida. Fueron agrupados para que los hombres de Vlad los asesinaran a sangre fría con espadas, picas y cuchillos. La matanza de San Bartolomé. En la madrugada del domingo 24 de agosto de 1572, los parisinos se hallaban durmiendo. Sin embargo, muchos lo hacían con un ojo cerrado y otro abierto, ya que la tensión que se vivía en la capital francesa era máxima. Las fricciones entre católicos y protestantes calvinistas, estos últimos conocidos como hugonotes, habían provocado una espiral de odio que estaba a punto de estallar, lo que podía ocurrir en cualquier momento. Y así fue. Alrededor de las 4 de la mañana, un toque de campana dio la señal. A partir de ese momento, la sangre comenzaría a correr. Había dado comienzo la matanza de San Bartolomé, en francés masacre de la Saint-Barthélemy. Los orígenes de esa explosión de violencia había que buscarlos unos 10 años atrás, cuando el aumento en el número de protestantes franceses empezó a provocar alarma y recelo entre los católicos. Los hugonotes serían perseguidos durante el reinado de Carlos IX, pero ellos, a su vez, tomarían represalias contra los católicos. Finalmente, estalló la guerra civil. La paz de Saint-Germain, que en 1570 puso fin a la tercera guerra de religión entre católicos y protestantes, resultó muy precaria, dado que los católicos más intransigentes no aceptaron varios de sus términos, como la vuelta del partido protestante a la corte y la administración. Uno de los principales jefes protestantes, el almirante Gaspar Coligny, entró en el Consejo Real ejerciendo una enorme influencia sobre Carlos IX, algo que su madre, Catalina de Médicis, no podía tolerar. Para favorecer la reconciliación entre católicos y protestantes, se acordó el matrimonio de Margarita de Valois, hija de Enrique II y Catalina de Médicis, con Enrique de Navarra, el futuro rey Enrique IV de Francia, que era protestante. La ceremonia, que se esperaba que significase el ansiado final del enfrentamiento entre católicos y hugonotes, tendría lugar el 18 de agosto de 1572 en París. La elección de París no había sido la más acertada. La mayoría de parisinos eran decididamente antihugonotes y hacían patente su rechazo frontal hacia el matrimonio de una princesa de Francia con un protestante. Los predicadores católicos. Tal como se apuntaba al inicio del capítulo, sobre las 4 de la madrugada del 24 de agosto se dio la señal por las campanadas de maitines desde la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, próxima al Louvre y parroquia de los Reyes de Francia. Un grupo de mercenarios suizos se encargó de irrumpir en los aposentos en los que dormían muchos de los invitados protestantes que se alojaban en el Louvre. Si el atentado contra Coligny del 22 de agosto había fallado, el segundo intento sí que logró acabar con su vida. El duque Enrique I de Guisa se dirigió con un grupo de hombres armados hasta su casa,
Lo ensartó con una pica y arrojó el cuerpo del almirante por una ventana. Con las primeras luces del día, la noticia de que las represalias contra los hugonotes habían comenzado corrió por todo París como un reguero de pólvora. Los soldados, las milicias armadas y las turbas se lanzaron a las casas donde vivían los protestantes y los mataron. Mujeres y niños fueron arrastrados por las calles, pasados por la espada y sus cuerpos arrojados al Sena. Arreglos de cuentas de toda índole se enmascararon tras los motivos religiosos. Por ejemplo, aquellos que acumulaban deudas se apresuraron a acusar a sus acreedores de ser fervientes hugonotes. La masacre continuó varios días a pesar de que el rey intentó detenerla, al ver que la represión contra los protestantes se le había escapado de las manos. La conjura tenía como objetivo únicamente acabar con los hugonotes más destacados, para que sirviese de escarmiento al resto, pero el masivo baño de sangre que estaba teniendo lugar en las casas y calles de la ciudad no entraba en sus previsiones. Se calcula que en París hubo unas 3.000 víctimas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, comparte con tus amigos, comenta algo, para más videos así.